Buenos días a todos y a todas, amigas del Foro Nacional de la Bicicleta. Es para mí un gran honor y un placer estar de nuevo en este Foro Nacional de la Bicicleta de México, en Querétaro, aunque este año nos tengamos que ver así, en pantalla, y bien que me apena no estar compartiendo los intensos trabajos de la Comisión del Goce. El título de mi ponencia es Otro ritmo para ser, resignificando la lucha de los lentos para romper el ritmo y resistir. Hace casi un año, en la sesión inaugural del Foro Nacional de la Bicicleta de Mérida, pronunciaba la charla Alto, la velocidad o la vida, en la que traté de demostrar la idea de que somos prisioneros de una cultura de la velocidad injusta asociada a un sistema económico y social que se opone a la cultura de la vida que encarna la bicicleta. En el turno de preguntas, hubo un pequeño debate sobre la pertinencia de usar la palabra lentitud en el contexto de la promoción de la bicicleta. Dos posturas se enfrentaron: evitar el rechazo social por lo lento o reivindicar la lentitud. Esta ponencia que traigo hoy es el resultado de un año de trabajo sobre el asunto, nada baladí, de la lentitud como estigma social y como forma de resistencia. La ponencia se inicia con el desarrollo histórico de la idea de lentitud y cómo esta idea ha sido usada como estrategia de control social y como forma de exclusión a lo largo de la historia de manera cada vez más opresora. A continuación, se repasan las formas de rebeldía ante el corsé social de la velocidad impuesta. Y finalmente, tras exponer cómo funciona la idea de lentitud como condicionamiento operante en la actual cultura de la movilidad, se esbozan propuestas para comunicar una reivindicación de la lentitud en la movilidad, que es simplemente reivindicar la velocidad humana de la bicicleta. Antes de meterme en harina, quiero enunciar tres cuestiones sobre el mismo desarrollo de esta ponencia. En primer lugar, quiero dejar bien patente que la primera parte es un análisis de la componente superestructural que se ha desarrollado para oprimir y moldear vidas. Voy a hablar de ideas, pero no es mi análisis un análisis idealista, ni siquiera en el sentido hegeliano del término. En segundo lugar, haceros notar que voy a hacer un recorrido histórico que no agota todos los hechos relacionados con el tema, porque el tiempo disponible no sería nunca suficiente y tampoco creo que esto reste rigor a lo que voy a exponer. En el tercer lugar, quiero hacer un llamamiento a todos vosotros y vosotras, si os interesa el tema, a realizar aportaciones que ayuden a superar cierto sesgo eurocéntrico que no he podido evitar por mi formación o por mi deformación. Bien, vamos con la primera parte, un repaso a la evolución histórica de la idea de lentitud. El punto de partida de este recorrido histórico, como no puede ser de otra manera, es la antigua Roma y su lentus, lenta, lentum. Se distinguen 5 acepciones del lentus. La principal acepción es flexible, blando, usada por poetas y naturalistas para referirse al mundo vegetal, que está muy relacionada con otra segunda acepción que es viscoso, maleable o sin fuerza. En Cicerón ya se ve un uso peyorativo del lentus para referirse a la actitud apática, al hablar lento o a la indolencia. Sin embargo, en Virgilio viene a significar tenaz o que no cambia fácilmente. Y finalmente también existe un uso del lentus como cobarde, que luego veremos que es retomado posteriormente. En el paso del latín a las lenguas romances, en la adopción del lentus, estos significados se mantienen y se entrelazan y no es hasta el siglo XVI cuando se solidifica como lo opuesto a lo rápido. En el siglo XIII se enuncian por primera vez los 7 pecados capitales y con la aparición del pecado de la pereza se van definiendo los componentes sociales del pecado. La ociosidad, la vagancia, la desgana, la negligencia y la lentitud. Los moralistas de la época llaman a ocupar el tiempo para evitar la tentación, lo que viene a ser una forma de control para mantener el orden y evitar las disidencias. No sé si conoceréis la frase que dice, cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Pues esto es más o menos lo que ya se decía en aquellos tiempos. Cuando los europeos llegan a África y a América, quedan embelesados por la riqueza del territorio y la vida apacible del nativo. Pero lejos de hacer una crítica del tráfago de la metrópoli, realizan una caracterización del nativo como perezoso, vicioso, cobarde,
mentiroso y holgazán. Le achacan directamente 3 pecados capitales, como la sensualidad, la gulula y la pereza, y muy pronto añadirán el pecado capital de lujuria también, cómo no. El imaginario de los moralistas del trabajo es poderoso y la lista de adjetivos se hace interminable. Ya a principios del siglo XVII se ha conformado el retrato del salvaje, perezoso, lento, inmoral, que se opone al ideal del hombre económico de la modernidad, que es europeo, por supuesto. El rechazo a la caracterización de la figura del lento impone un modelo universal del civilizado, rápido, eficiente, inmoral, al tiempo que se impone el pensamiento que asocia velocidad con poder y lentitud con sometimiento. Y es en este momento histórico en el que se establece la lentitud como nueva cualidad social discriminadora atribuida a esa humanidad recién conquistada del Nuevo Mundo. El nativo perezoso es la primera encarnación social de lo lento. Las sociedades que se empiezan a construir en este tiempo, en el siglo XVIII, a ambos lados del Atlántico, son llamadas sociedades metronómicas, porque en ellas el tiempo medido desplaza al tiempo rítmico natural. Con la invención de la máquina de vapor se produce una mutación antropológica. La potencia y la velocidad son los nuevos ídolos, los nuevos dioses y diosas. La modernidad industrial decreta la guerra al lento y la caracterización esa del nativo que hablábamos antes como salvaje, perezoso, lento, inmoral, es heredada por el proletariado negligente, lento, desobediente, insolente, que vive atrapado entre el ritmo infernal de la cadena de montaje y la presión inhumana del capataz. Al mismo tiempo, el ferrocarril y los barcos de vapor empiezan a caracterizar aún una nueva forma de privilegio de las clases pudientes, la velocidad. Los viajes rápidos por placer, negocios o descubrimiento ya son posibles. Es el nacimiento de eso que Iván Illich llama la velocidad injusta, que se exacerba con la irrupción de un nuevo artefacto, el coche. La sociedad se escinde en dos grupos con dos formas de vida antagónicas, que son estas: los que dominan y dictan el nuevo tiempo y los que están física y psicológicamente dominados por el tiempo impuesto. Con el dominio de la velocidad en manos de la burguesía rampante, los lentos solo son cuerpos incapaces de seguir el ritmo técnico impuesto por el cronómetro de la fábrica, que es el nuevo látigo. Y con la mutación antropológica nace el siglo de las rebeldías, las revueltas y las revoluciones, de las que voy a hablar en la segunda parte de esta plática. No me quiero extender haciendo historia de estas 2 décadas del siglo XXI que llevamos, pero sí quiero dejar bien patente que todos los momentos lentos cotidianos están siendo atacados frontalmente. Voy a hacer referencia solo a 2 campos de batalla que pretenden directamente vulnerar nuestros derechos conquistados. La infancia es un momento que siempre se ha considerado lento, una tregua antes de internarse en la jungla de la edad adulta. Hace falta descanso, tiempo de juego, tiempo para aprender, etcétera, etcétera. Este pacto para cocer la ciudadanía a fuego lento se ha roto. Los niños y las niñas se ahogan en un mar de actividades complementarias sin tiempo para jugar. Las actividades, las materias clásicas se reemplazan por competencias como el emprendimiento, por ejemplo. Y la escuela pública sufre un ataque sin precedentes, que es el ataque al derecho a la educación. El descanso diario es otro campo de batalla en una ciudad que no es ya centro de negocio, sino el mismo centro del negocio. Por la turistificación, los fondos buitre devoran la oferta de vivienda, que es el espacio donde tenemos la cama y, por ejemplo, y por tanto el hogar y el espacio del descanso por antonomasia. Y hay miles de ciudades que viven en emergencia habitacional que literalmente expulsa a la gente de la ciudad. Condenados a desplazarse cada vez más gente, un día llegará en que no necesitemos ni siquiera cama, sino simplemente un coche en perpetuo movimiento. Pues bueno, bien, hasta aquí. Aquí acabo este rápido recorrido histórico
Pero para terminar con la caracterización, quiero transmitiros dos reflexiones más. Primero, observad esta imagen con atención, por favor. Yo veo a un hombre maduro, sentado en el espacio público, aprovechando un tiempo libre indefinido en el tráfago de la ciudad para leer. ¿Todas veis lo mismo que yo? Mi experiencia es que no todo el mundo ve esto, y cuando digo mi experiencia es porque yo gusto de salir a la calle con mi libro, y muchas veces cuando no me siento en un espacio normativo o de pago para leer, como una terraza de un café o algo así, tengo que soportar a veces comentarios de ese tipo como el que leéis en pantalla. Es el extrañamiento hacia el que está parado, el rechazo del lento en la calle veloz, que entronca con una tradición aporofóbica de rechazo a los vagabundos, sin trabajo ni domicilio conocido, cuya vida errante desafía el control social del tiempo. Y ahora, para finalizar ya, una referencia muy pertinente a una serie televisiva del 2022. Slow Horses es una serie de espías llena de humor negro que sigue a un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una mazmorra administrativa del MI5 conocida como La Ciénaga. La Ciénaga es un espacio de espera, un no lugar, que incluso hace referencia a la misma etimología del lentus latino del espeso viscoso que comentábamos antes, si recordáis. Una ciénaga es un fluido tan espeso que se queda quieto. Los caballos lentos son los que metieron la pata, los que sufren adicciones, los no deseados por las élites. Su destino es cometer errores, caer en trampas, ser chivos expiatorios hasta que mueren o se retiran del servicio secreto. Pero los caballos lentos, sometidos a un ritmo diferente del propio MI5, piensan y actúan de forma diferente, saliendo, no sin sangre y dolor, victoriosos de las situaciones. Es la rebelión de los lentos. Entramos ahora en la segunda parte de esta plática y vamos a hablar precisamente de esa rebelión de los lentos que se viene produciendo desde el mismo principio de esta historia del rechazo a la lentitud. Para comprender esta historia de la discriminación es preciso destacar el papel crucial de la teología de la velocidad, como la llama Virilio, que asocia velocidad con poder y lentitud con sometimiento. La violencia simbólica que el sistema ejerce sobre todos nosotros se ejerce sobre los lentos, esos individuos marginados por la maquinaria del progreso, que han ido desarrollando a lo largo de la historia estrategias vinculadas a la lentitud para subvertir la pisonadora de la modernidad, resistiéndose a adecuar su propio ritmo orgánico, emocional e intelectual a las exigencias productivistas del sistema capitalista, yendo contra el tiempo impuesto primero por los relojes y más tarde por otras tantas herramientas de control social. Así, al inventar nuevos modos de acción basados en las rupturas del ritmo dominante, los lentos y las lentas nos ofrecen una visión diferente y cada día más necesaria de la emancipación. Desde la antigüedad, movimientos filosóficos y espirituales han promovido la vida sencilla y el control del tiempo propio. Desde las antiguas Grecia y Roma, cuando Epicuro, por ejemplo, definía la ataraxia, la tranquilidad, como fin último, hasta las tradiciones orientales que rechazan la imposición de metas urgentes y lineales. También podemos detectar movimientos sociales de resistencia lenta más modernos. Los falasterios de Fourier o las comunas hippies de los años 60 buscaron crear espacios donde el tiempo se organizara colectivamente, lejos de la lógica fabril. También existen resistencias culturales artísticas como las vanguardias históricas del siglo XX, que rechazaban la racionalidad acelerada del capitalismo mediante técnicas como el cadáver exquisito o el azar, que introducían lentitud creativa y absurdismo como formas de subversión. Y también existen tempranos críticos de la tecnología y adalides de la desconexión como los luditas, los amis o los menonitas, que rechazaban tecnologías aceleradoras. Hoy, los neoluditas y los críticos de las tecnologías aceleradoras, como el filósofo Jacques Ellul, alertan sobre la dictadura de la eficiencia tecnológica.
y movimientos como el Slow Tech o el Digital Detox promueven el uso consciente de los dispositivos. La resistencia a la aceleración de la producción, especialmente en el contexto del capitalismo industrial y posindustrial, ha tomado formas concretas como huelgas, sabotajes simbólicos, movimientos por la reducción de la jornada y prácticas de desaceleración colectiva. Perdonad. Estas estrategias no solo buscan mejorar las condiciones laborales, sino que también cuestionan la lógica de un sistema que prioriza la productividad sobre el bienestar humano y ambiental. A continuación, voy a nombrar unos pocos ejemplos históricos y contemporáneos. La interrupción directa del ritmo productivo, encarnada por la tradicional huelga y la huelga general, es la forma clásica de lucha obrera contra las jornadas excesivas y las condiciones abusivas. Las huelgas de brazos caídos y sentadas también responden a la táctica de ocupar las fábricas y detener la producción, paralizando físicamente el espacio productivo como herramienta eficaz contra la aceleración industrial. El sabotaje, como táctica obrera, tiene una larga historia como forma de resistencia simbólica o quizás no tan simbólica, ¿no? Porque la palabra sabotaje procede del francés sabot, zueco, que sabréis que en el siglo XIX los trabajadores arrojaban sus zuecos físicamente a las máquinas para estropearlas. El dolce far niente también es una forma de resistencia cultural. Los Nuchnivi de la novela de ciencia ficción Los desposeídos de Ursula K. Le Guin son las encarnaciones del rechazo a la ética protestante del trabajo y el frenesí productivo. La lucha por la reducción de la jornada laboral y el derecho al ocio es otra forma de resistencia. Desde la batalla por las 8 horas a los experimentos actuales de la semana de 4 días, estas luchas de los movimientos sociales argumentan que trabajar menos es una forma de resistir la tiranía del tiempo y de reducir la huella ecológica. En la era digital, la resistencia se centra en el derecho a la desconexión. Las huelgas de trabajadores de la gig economy, los modernos esclavos de las plataformas digitales como Globo o Uber Eats, organizan apagones simultáneos desconectándose de las apps para exigir mejores condiciones usando la desobediencia tecnológica como un arma frente a la aceleración del tiempo de trabajo impulsada por los algoritmos. La relación entre el nacimiento de la vida nocturna y la resistencia al ritmo impuesto por la buena sociedad, es decir, por las normas morales, productivas y disciplinarias de las clases dominantes, es un fenómeno histórico y cultural que revela cómo la noche se convirtió en un espacio de subversión, libertad y experimentación. Mientras el día está asociado al trabajo, la racionalidad burguesa y el control social, la noche ofrece un refugio para quienes rechazan o no encajan en estos sistemas. Con la revolución industrial, el día se estructuró en torno al reloj fabril, los horarios rígidos, las jornadas laborales y una moralidad que asociaba el ocio diurno con la pereza. La noche, en cambio, se convirtió en un ritmo robado para escapar de la vigilancia social en un espacio de resistencia temporal. La vida nocturna nació como un contrarritmo frente a esa buena sociedad. Un espacio donde el tiempo no es dinero, sino libertad, y donde los cuerpos, identidades y deseos prohibidos pueden existir. En este sentido, la vida nocturna sigue siendo ese refugio para las comunidades excluidas y ritmos como el jazz, el tango o el punk nacieron en espacios nocturnos encarnando una rebelión contra la rigidez cultural como contrarritmos al machacón tic-tac del reloj de la fábrica. Recordad también, no la quiero olvidar, la reivindicación del espacio público seguro para las mujeres que hoy en día se hace al grito de si no puedo bailar, esta no es mi revolución, que tiene mucho también con ese contrarritmo exigido que tenemos que reivindicar. Sin embargo, la historia de la noche también está marcada por tensiones, ¿no? Entre la autenticidad y la cooptación capitalista, entre la clandestinidad y la masificación. En un mundo donde el capitalismo busca colonizar hasta las horas de sueño, la noche sigue siendo un frente de batalla por la autonomía temporal.
Y en esta era digital que vivimos, las pantallas y el teletrabajo tienden a borrar los límites entre el día y la noche, extendiendo la productividad a las horas que antes eran de ocio, incluso haciendo que nuestra vida nocturna digital a menudo reproduzca lógicas diurnas. Me refiero a las redes sociales o a los streamings, etcétera, etcétera, etcétera. Y como la noche, la resistencia a la aceleración tampoco está exenta de contradicciones. Existe un riesgo constante de comercialización y de cooptación capitalista de las formas de lucha, y la desigualdad social también, de base, también impide que no todos y todas podamos abrazar esta lentitud de la misma manera. Por otro lado, algunas estrategias de las que hemos nombrado limitan el impacto social de la lucha, o que incluso no tienen una gran efectividad. Pero una cosa es clara: necesitamos ir más allá para abolir una sociedad centrada en el empleo y en el culto al trabajo. Entramos ahora en la tercera parte de la ponencia sobre las resistencias y contrarritmos de la bicicleta. La bicicleta es mucho más que un vehículo, es un artefacto político que encarna luchas por la justicia climática, la equidad urbana y la desaceleración. Su uso masivo cuestiona ritmos impuestos por el capitalismo extractivista y reimagina las ciudades como espacios de encuentro, no de tránsito acelerado. Sin embargo, su potencial transformador depende de evitar su cooptación por el mercado y mantenerla arraigada en movimientos sociales amplios. Como dijo el escritor Marc Augé, la bicicleta es un sueño de libertad en un mundo cada vez más controlado. La lucha por el uso generalizado de la bicicleta no es solo una cuestión de movilidad sostenible, sino también una resistencia política y cultural a sistemas dominantes como el capitalismo petrolero. La cultura del automóvil privado, la planificación urbana excluyente y el ritmo acelerado de las ciudades modernas. La bicicleta, en este sentido, encarna un contrarritmo que desafía la lógica de la velocidad, el consumismo y la desigualdad. Vamos a explorar brevemente sus dimensiones como forma de resistencia. Pedalear es una forma de resistencia urbana para desafiar el privilegio exorbitante del automóvil en la ciudad. Movimientos como la masa crítica o la critical mass, la masa crítica infantil, que es un gran éxito en ciudades como Barcelona, ocupan las calles recordando que las ciudades son para las personas, no para los vehículos. En las bicicletadas masivas en ciudades de toda Latinoamérica, miles de personas pedalean para visibilizar su derecho a la movilidad segura. Filósofos como Iván Illich defienden que andar a pedalear son actos políticos que rechazan la velocidad impuesta por las clases privilegiadas. Y me vais a permitir citarme a mí mismo, que en Bicicleta o Barbarie desarrolló también múltiples argumentos contra el dominio de la velocidad injusta. También es una forma de resistencia ambiental y un símbolo anticapitalista. Usar la bicicleta es rechazar la obsolescencia programada y el consumismo. Los talleres comunitarios, por ejemplo, reparan bicis gratis, promoviendo la autogestión frente al mercado y prolongando la vida útil de las bicicletas. Pero quizás la bici, como modo de transporte asequible, al proporcionar equidad y acceso a las oportunidades y la cultura para todos y todas, es sobre todo una forma de resistencia social y comunitaria. Recuerdo ahora colectivos que donan bicis a personas en riesgo de exclusión, a migrantes y refugiados, como Bicicletas para la Vida, Bicis Peratotes en España, la iniciativa del FNB12 trayendo camiones de bicicletas de USA que conocimos por Miguel Ángel, por Samuel Terán en Mérida el año pasado, o el proyecto Cycle Chalao en la India, que promueve el uso de bicicletas como alternativa a los rickshaws motorizados que endeudan a los conductores y las conductoras, o la bicicleta zapatista, no se puede, que no se puede olvidar. Y tampoco debemos dejar de lado cómo mujeres y disidencias de todo el mundo usan la bicicleta para desafiar estereotipos de género y el poder patriarcal consolidado
en el modelo urbano actual. Existen formas de residencia cultural en las que el uso de la bicicleta es parte de esa identidad contracultural. Subculturas como el Baypunk, con sus locos cacharros que son símbolos de identidad y sus talleres autogestionados, o por ejemplo, en la música, bandas como Desorden Público de Venezuela, nuestro queridísimo No a la Guerra o Bicipunk de España, que cantan a la bici como herramienta libertaria, o acciones como las bicibibliotecas, la Bicicletada Poética de Chile o el Teatro en Bici de Bogotá, que llevan la cultura a barrios marginados y a lugares insospechados usando la bicicleta como vehículo, que también es un artefacto de resistencia política. La presión constante a los gobiernos para priorizar la bici da sus frutos, a veces, aunque también sea lentamente. Colectivos como Reclaim the Streets en Londres en los años 90 bloqueaban autopistas con bicis para exigir ciudades más humanas. Y en el 2022, Tired, un grupo de Londres, pinchaba ruedas de subs como protesta ecológica. En este sentido, también hemos de hacer frente a ciertas paradojas como la gentrificación sobre ruedas. En los barrios hipster, la bici se convierte en un símbolo de clase media asociada a cafés píos, a muffins y a ropa cycle chic. Eh, existen marcas como Rafa o Patagonia que venden la bici como un estilo de vida, pero la vacían de su potencial revolucionario. E incluso hay empresas petroleras que patrocinan carreras ciclistas. Bien, vamos a entrar ya en la parte final de esta comunicación. Ahora vamos a desgranar 5 propuestas para comunicar esta reivindicación de la velocidad humana y la ruptura con el rechazo social y cultural de lo lento. En primer lugar, tenemos que desplegar un marco filosófico de la lentitud. Hemos visto cómo la lentitud ha sido, históricamente, percibida como una virtud en diversas culturas y filosofías y también se ha erigido en una forma de control y exclusión en nuestro eje atlántico. Una filosofía de la lentitud actual abogaría por un enfoque de la vida más consciente en contraposición a la velocidad injusta impuesta por el turbocapitalismo y el casino financiero. Sería una llamada a reconectar con esos otros ritmos y a valorar el aquí y el ahora. Esta filosofía de la lentitud debe crear una nueva relación con el tiempo. El tiempo es un regalo y no un recurso que debe ser explotado al máximo. Debe ser un corpus ideológico que fortalezca una lucha fundamental, la lucha por nuestra libertad a no ir al ritmo impuesto, la defensa de la libertad por encima de la rapidez. No tengamos miedo a mostrar la bicicleta como un símbolo contracultural. En el contexto de la movilidad, la bicicleta se erige como el símbolo perfecto de esta filosofía de la lentitud y un acto de rebeldía. La bici ofrece una experiencia de movilidad contrarrítmica. Nos conecta con el momento presente, nos hace conscientes y partícipes de lo que ocurre en el espacio urbano, de sus carencias, de sus injusticias y de sus luchas. Defender la lentitud es también un acto de resistencia contra el ritmo hegemónico impuesto por las clases privilegiadas, las que nos hacen pagar por mantener su ritmo desquiciado. La bicicleta representa un rechazo a los ritmos productivos y disciplinarios de la sociedad industrializada. La ciencia es lenta, la creación es lenta, todo lo bueno se cocina a fuego lento. En nuestra cultura hiperacelerada, la velocidad suele asociarse con la productividad y el éxito, pero sin embargo, esta obsesión por la rapidez nos priva de la riqueza de las experiencias. Y como decía Montesquieu, la naturaleza siempre obra con lentitud y, por así decirlo, con economía. Es importante crear un relato de la lentitud que emocione y convenza, que nos haga creer que en la vida lo importante no es llegar rápido, sino poder llegar y decidir cómo llegamos. La lentitud ejercida es un espacio de libertad, como comentábamos antes.
la noche y la lentitud comparten una relación simbiótica en la que ambos conceptos se convierten en espacios de libertad y experimentación. Mientras la vida diurna, está regida por normas y horarios estrictos, la noche ofrece ese refugio para quienes buscan desafiar esos límites, y en este contrarritmo nocturno nace una forma de vida que tiene que conquistar el día, y también nace una forma de vivir el espacio urbano diferente sobre el que la bicicleta puede construir nuevas formas de interacción y comunidad. Y al tiempo, este espacio de libertad territorial o temporal lo necesitamos para existir. Y es en este sentido en el que hablo de una relación dialéctica entre el espacio y el tiempo habitados. Las personas marginadas, los vagabundos, las desempleadas, excluidas y rechazadas en el espacio físico encuentran en la lentitud, en la dilatación del tiempo, un contrarritmo que es un refugio para existir en los aledaños del sistema. Ese es el tiempo que habitamos en nuestras cotidianas pedaladas por la ciudad. Dialécticamente, cuando la prisa, la ansiedad y el ritmo impuesto nos vencen, podemos encontrar en los lugares o en los territorios de espera un espacio donde resistir, ¿no? Es como la ciénaga de los slow horses o las estaciones o el transporte público, ¿no? Y en la lucha por la libertad, con la lentitud como herramienta, nos jugamos la posibilidad de existir y de reexistir. Finalmente, reivindicar la lentitud es en última instancia una afirmación de nuestra misma humanidad. Es un llamamiento a reconocernos el derecho a ir despacio como acto revolucionario. Reivindicar la lentitud como virtud es afirmar que bajar el ritmo impuesto no es sinónimo de eficiencia o de ineficiencia o pereza, sino de sabiduría y plenitud. La lentitud nos ofrece la oportunidad de saborear la vida, de construir relaciones profundas y experiencias significativas, de encontrar un equilibrio entre el hacer y el ser. La frase de Saint-Exupéry, vivir es nacer lentamente, en la movilidad cobra un significado especial. Al optar por la bicicleta, estamos eligiendo un modo de vida que valora el tiempo, la salud y el bienestar. Estamos reivindicando nuestro derecho a movernos a nuestro propio ritmo, sin la presión de la velocidad impuesta por la sociedad. Además, la lentitud nos invita a cuestionar los valores dominantes y a imaginar nuevas formas de convivencia y de interacción social basadas en una cultura del respeto y el cuidado mutuo. Y al impulsar la creación de espacios públicos más seguros y accesibles, estamos construyendo comunidades más cohesionadas y resilientes. Esto que planteo no es una tarea hercúlea, sino un mandato de la razón. En esta diapositiva que podéis ver aquí, muestro lo que ha generado en milésimas de segundo la IA DeepSeek como respuesta al simple prompt: dame propuestas para la acción, para la reivindicación de la velocidad humana y para abrazar con orgullo la palabra lento y el concepto de lentitud como algo querido y necesario. Algunas son verdaderas joyas. Las palabras lento, lenta y lentitud ya no deben tener ese significado negativo o despectivo. Abracemos estos términos con orgullo en nuestra cultura de la movilidad para poder cambiar nuestro tiempo personal y también el espacio físico. La lentitud ofrece una resistencia necesaria a la cultura turbocapitalista de la prisa y la eficiencia a toda costa. En lugar de buscar sinónimos que busquen suavizar su impacto, debemos celebrar lo lento y la lentitud como virtudes que enriquecen nuestra existencia y fomentan una relación más respetuosa y equilibrada con el tiempo y la movilidad. Termino con un aforismo de Nietzsche: todos los pozos profundos viven con lentitud
sus experiencias. Tienen que esperar un largo tiempo hasta saber qué fue lo que cayó en su profundidad. Esto es todo. Gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas de vosotros y vosotras, mi querido público, que, si la tecnología lo permite, contestaré en directo. Volumen. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, Carlos. Ahorita en el WhatsApp mencionabas que está bien apropiarnos de la noche como este espacio de reivindicación y de lucha que está en posición dialéctica con la lentitud. Me encantó esa visión, pero después añadiste algo que no dijiste ahora en tu conferencia, que eso hay que llevarlo al día. O sea, no es conformarnos con la noche, sino llevar esa actitud hacia el día. No sé si puedes abundar un poquito en ese tema, porque no hablaste nada en la ponencia.
Gracias, Terrícola. Aplaude para Carlos, dile, mira. Dile, bravo, Carlos.